Gracias, director. En primer lugar, a todos muchas gracias por haber venido y por acompañarnos en este acto. En el primer panel vamos a contar con la presencia de distintas categorías. Los premios se establecen en diferentes categorías. En primer lugar, el premio de proyección exterior. Para ello llamo a Julio Grijalva para que nos acompañe en la mesa de ponentes. Tenemos después un proyecto pequeño de una vivienda en una explotación helicícola, un proyecto de bioconstrucción, arquitectura rural, que nos presentará Luis Pastor, a quien pido que nos acompañe en el escenario. La rehabilitación de un edificio protegido, la Casa Meana Prada, nos la va a presentar Pablo López, me parece, que es de Quirós Presa. Perdón, nos va a presentar ella. Hay algunas cosas que quizá ya surjan, pero las salvaremos como mejor podamos. La construcción de una vivienda unifamiliar entre medianeras en Carrión de los Condes, que nos presentará Sergio Torre. Y finalmente el demostrador de Cityfield en Torrelago, que nos va a presentar Estefanía en nombre de Cartif. Bueno, bienvenidos a todos. Como ha dicho el director, me corresponde la ingrata labor de ser implacable, 5 minutos, que me tomaré muy en serio y que comienzan en este momento. En cuanto Julio... Bien. Buenos días a todos. Voy a intentar ser breve. Tenemos 5 minutos cada uno de nosotros. Y voy a intentar explicar muy rápidamente el sentido que la Universidad de Valladolid le da al compromiso con un plan estratégico de sostenibilidad. No sé si va esto. ¿Es el botón de la derecha? Ok. Bien. La estrategia de sostenibilidad de la Universidad de Valladolid, en la que está comprometida desde hace ya años, y por lo tanto es un trabajo transversal de distintos equipos rectorales y del equipo técnico de la Universidad de Valladolid, se mueve en torno a una multiplicidad de cuestiones, como no puede ser de otro modo, y que son las que definen la sostenibilidad en un sentido amplio y completo del término. Yo diría que, en primera instancia, no sé si se ve. Perdón. Bueno, debería de estarse viendo la red de biomasa, porque una primera reflexión al respecto es la cuestión de los combustibles fósiles y la cuestión de los edificios de energía casi nula. En este sentido, la Universidad de Valladolid se ha comprometido con la realización de 2 district heating ya construidos, uno de ellos, desde luego el más grande de Castilla y León y uno de los más grandes de España, que da servicio a 23 edificios universitarios y a 4 edificios de la Junta de Castilla y León, y recientemente se va a incorporar el Hospital Clínico de Valladolid junto con algún edificio más. En realidad, con la incorporación en 2019 de estos nuevos edificios que van a entrar en funcionamiento ya, la longitud de la red va a ampliarse incluso ligeramente más de lo que aquí aparece, de 11,30 kilómetros a 12,1, pero lo más importante es que el consumo de astilla y, por lo tanto, las toneladas de CO2 evitadas se van a duplicar. Nos vamos a mover en torno a 12.000 toneladas año de CO2 evitadas, y con un consumo de astilla que va a estar rondando los 13.000 toneladas año. Esta cuestión es muy importante porque realmente el primer paso es dejar de depender de los combustibles fósiles y de ser capaces de generar una red de esta naturaleza que se ampliará próximamente, como ya he dicho, probablemente con la red de Palencia, de las instalaciones de la UVA de Palencia.
También hemos estrenado recientemente esta pequeña red de biomasa en Soria, con unos consumos y una potencia mucho menor, puesto que se trata solamente de 9 edificios integrados, pero que de alguna manera demuestran el interés de la UBA por hacer que todos sus campos, la totalidad de sus campos, sean independientes de los combustibles fósiles y dependan, en este caso, de la biomasa, que es una fuente de riqueza importante de la Comunidad de Castilla y León. La estrategia de la Universidad de Valladolid como proyección exterior y como compromiso con el planteamiento de sostenibilidad afecta también a la naturaleza de los edificios y, en este sentido, como luego se va a comentar en un edificio específico que acaba de tener un premio importante en Katowice, en Polonia, todos los nuevos edificios planteados por la Universidad de Valladolid ya desde hace unos años se plantean desde esta perspectiva bioeficiente, atendiendo a la multiplicidad de parámetros que afectan a esta construcción bioeficiente. En este caso, hablamos de la cubierta verde, del control de la iluminación, el control de los ciclos del agua, el control de los ciclos solares, la incorporación de procedimientos como los pozos canadienses, los pozos de luz, etcétera. El objetivo realmente es que todos los edificios de nueva construcción de la Universidad de Valladolid, en cualquiera de sus 4 campus, sean de consumo casi nulo. Esto que se ejecuta por este procedimiento tiene otra proyección y es la proyección propia de la universidad, que es la de la docencia, la investigación y la transversalidad. La docencia, en el sentido de que se han incorporado dentro de la docencia de distintos grados aspectos relacionados con la sostenibilidad y la bioeficiencia y, por otra parte, la creación de grupos de investigación que trabajan en este momento sobre este campo y que además han conseguido numerosos proyectos europeos y +D+I donde desarrollar todo este conjunto o estos parámetros de bioeficiencia. Como he dicho hace un momento, esto tiene una proyección... Un minuto, Julio. ¿Me perdonas? Un minuto te queda. Sí. Tenemos que ir cumpliendo estrictamente. Discúlpame. Cumpliré el minuto estricto. Gracias. Y terminaré haciendo propaganda. El minuto que me queda para hacer propaganda es que esta transversalidad en la proyección exterior se refleja, como he dicho, en el último premio obtenido hace escasamente 5 días en Katowice para uno de los edificios el último edificio inaugurado por la Universidad de Valladolid, que es el INDUVA, el aulario de la Escuela de Industriales, que pertenece a un conjunto más amplio, que es la rehabilitación desde un punto de vista de la sostenibilidad de todo el conjunto de la antigua Facultad de Ciencias, donde además se plantean, como el resto de los edificios de nueva construcción, la obtención de sellos LEED verde y hemos pasado del objeto al sujeto y también planteamos la consecución de sellos WELL. Nada más, gracias. Así es, gracias, Julio. Esos reconocimientos exteriores de la Universidad de Valladolid son lo que motivó fundamentalmente al jurado para señalarles como finalistas en este premio de proyección exterior que sitúa a Castilla y León como un referente en cuestiones de sostenibilidad a nivel internacional. En la escala más pequeña tenemos una idea de que la sostenibilidad, y el jurado también lo supo ver, que la sostenibilidad forma parte también o debe considerar también la implantación de actividades en el entorno rural, el poner en marcha situaciones en el territorio y además apostar por pequeñas intervenciones y en este caso centradas en la bioconstrucción, la construcción con materiales naturales. Tiene la palabra Luis Pastor, nos va a explicar su proyecto de una vivienda en una explotación helicícola aquí cerquita en Mucientes, en Valladolid. 5 minutos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Explotación helicícola o granja de caracoles, como más os guste. Bueno, pues nada, yo vengo en representación de mis 2 compañeras que conmigo formamos el estudio, que recibimos este encargo hace un par de añitos de una familia que quería construirse su casa en el medio rural para trabajar allí,
fundar allí su forma de vida y hacerlo de la forma más ecológica, más natural, lo más limpia posible con el entorno. Entonces, pues está claro que recurrimos a la bioconstrucción por un lado, con materiales naturales y con técnicas pasivas, y por otro lado a la autoconstrucción, que bueno, es uno de los puntos de este proyecto que yo quería destacar un poco al compararme con el resto de los finalistas, que son magníficos a la vista de los paneles que he visto ahí fuera, y estamos un poco asustados por eso. Pero bueno, la autoconstrucción, pues creo que nosotros la hemos traído aquí no como un agente que se dedica a construir al margen de la profesionalidad, sino todo lo contrario, como una familia que quiere participar en el proceso constructivo de su vivienda y para lo cual necesita que los profesionales de la construcción, bueno, cambien un poco la forma de cómo se viene construyendo y se adapten a esta forma mucho más doméstica, con técnicas mucho más sencillas y demás. En este caso lo conseguimos. Ahí tenéis al fondo la casa. Evidentemente lo que se pretendía era no destacar para nada del entorno rural, escondernos en ese cúmulo de explotaciones agrícolas que hay por la zona. Y para ello, bueno, pues empezamos a diseñar utilizando estas técnicas de diseño pasivo que en nada pretenden ser vistosas o crear edificios con imágenes muy potentes, todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues la compacidad, como veis ahí, hicimos un estudio de soleamiento que imagino que todo el mundo que pretende ser sostenible lo tiene en cuenta, ganancias en verano, ganancias solares en invierno, en verano nos escondemos del sol para preservar el fresco de la casa. Y pasamos a los materiales, que yo creo que es el otro punto fuerte de nuestro proyecto, por decirlo así, porque todos los materiales que usamos son materiales que se arrancan de la tierra, que vuelven a crecer, algunos de ellos enseguida, tienen muy poco proceso industrial, que en el caso de las balas de paja es nulo, o sea, una empacadora que pasea por el campo, se reduce en este proceso. En este pequeño proceso industrial se reduce muchísimo las emisiones, el gasto energético, incluso el transporte y demás. Bueno, empezamos con una cimentación para una casa, pues una casa que casi no necesita cimentación porque es de un piso, algo que hemos olvidado y ahora nos encanta hacer cimentaciones tremendas con muchísimo hierro para edificaciones pequeñísimas. Bueno, no hace falta, está calculado, es hormigón en masa, es hormigón blanco, hemos prescindido de las escorias. La madera, bueno, pues madera que nos fuimos a la comarca de donde se trabaja el pino Soria, con unas empresas maravillosas que lo tienen todo perfectamente registrado, la trazabilidad de cada madera que venden. Aquí, utilizando una sección de listón únicamente, se construye toda la estructura de la casa, todos son listones de 10 por 4. Un poco aquí echamos el resto diseñando estas cerchas de almayena para tener una planta sin pilares, una planta libre donde poder un poco distribuir a nuestro gusto, pero seguimos con la misma sección del listón. Pasamos a la paja, que aquí actúa como complemento de esa estructura de madera, como relleno y sobre todo, bueno, como cerramiento y como material aislante, ¿no? que es lo que consigue pues que tengamos 40 centímetros de aislamiento, que además es el cerramiento, que además es la estructura y que además nos da unos números en cuanto a transmitancias, etcétera, que hacen de este edificio un edificio de consumo casi nulo, tal como nosotros lo entendemos y que creemos que todavía no está muy bien entendido en la normativa española, ¿no? Bueno, aquí los números son bajísimos, tenemos una... Un minuto. Bien, tenemos solamente una calderita de biomasa para calentar la vivienda. Y por último, la cal, que lo recubre todo y que la cal, como sabéis, pues frente al cemento, pues tiene un consumo energético en su fabricación casi de la mitad, es transpirable, es higrotérmica.
recubre por fuera y por dentro esa paja para que esté protegida. Y, bueno, pues, qué decir de ese diseño pasivo, de esos materiales naturales sin procesar, pues conseguimos unos números que, bueno, están en todos los paneles de fuera, todos tenemos, conseguimos este tipo de eficiencia energética que viene a demostrar que hay 1000 maneras de conseguirla, o sea, no es tan difícil, ¿no?, llegar a ser eficientes energéticamente. Captaremos el agua de la lluvia, tendrá una instalación solar fotovoltaica bastante novedosa, por cierto. Bueno, allí tenéis 10 paneles que nos dan esos 452 vatios horas al día. Y, bueno, simplemente era esto. Un edificio de consumo casi nulo, autoconstruido y poco más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cada proyecto es un desafío. En este caso era construir con materiales naturales, una arquitectura pequeña, pero la relación de proyectos que vamos a ver presenta muchísimos desafíos. La pregunta es posible convertir o actuar en un edificio de alto valor histórico protegido y convertirlo en un edificio de consumo casi nulo? Gracias. Quieras. 5 minutos. Sí, es posible. Bueno, quería empezar dando las gracias a la organización por promover este tipo de prácticas sostenibles y, bueno, por haber seleccionado nuestra casa, la Casa Meana Prada, como finalista. La Casa Meana Prada está en Mansilla Mayor, en un pueblo del sur de León, dentro del ámbito de protección del Camino de Santiago francés, y fue construida a principios del siglo pasado. Constituye un ejemplo de la construcción típica de la zona, que seguro que todos conocéis, que son muros de tapia de 60 centímetros, vigas de madera maciza, en este caso de chopo, cubierta de teja árabe. Bueno, creo que es un tipo de arquitectura popular muy extendida en Castilla y León, muy poco valorada en muchos casos y con un alto riesgo de casi diría de extinción, ¿no? Con muy mala conservación en muchos de nuestros pueblos. Entonces, cuando los nuevos dueños de la casa, el nieto del dueño original de la casa, contactó con nuestro estudio para rehabilitarla, nos hizo muchísima ilusión y enseguida conectamos muy bien con ellos y establecimos 2 grandes objetivos para la rehabilitación. Por un lado, ensalzar el espíritu original de la casa, este patrimonio de nuestra tierra, ¿no? Y por otro lado, buscar la máxima eficiencia. La máxima eficiencia por un tema ideológico, pero también porque las casas antiguas y especialmente las viviendas se deshabitan porque son frías, porque son incómodas, porque consumen mucho, de manera que la mejor garantía de supervivencia que podíamos darle a esta vivienda era convertirla en un edificio de consumo casi nulo. Iniciamos la rehabilitación con un estudio muy minucioso de la vivienda original y esto nos hizo como abordar luego la rehabilitación con mucha sensibilidad, ¿no? Con mucho mimo y con un altísimo grado de conservación. Estamos hablando de que conservamos la totalidad de la estructura, no solo los muros, todas las vigas, el forjado de planta, todas las vigas de cubierta, ambos tablados, todos los pavimentos de chopos son los originales, la escalera es la original y luego los elementos que no teníamos más remedio que retirar, como la teja árabe de la cubierta, ¿no? O las puertas, por ejemplo, pues las restaurábamos y las volvíamos a colocar. Entonces, en la imagen podéis ver unas breves pinceladas de lo que fue esta parte tan tradicional de la restauración, pues haciendo pavimentación exterior con enchinarrado de canto de río o los fregados con ceras naturales con los que rehabilitamos los pavimentos que os comentaba y luego todos los trabajos en barro, ¿no? En este caso un revoco con tierra y cal, pero hubo trabajos con adobe, restauración de tapia. Y paralelamente a esto, como comentábamos al principio, pues la parte más vanguardista, ¿no? Si queréis, la parte de la eficiencia. Nosotros, para establecer un poco los criterios o un poco la guía que seguir, seguimos los criterios EnerPHit del Passive House Institute, modelamos, por supuesto, el edificio y todo el entorno con los software que aquí todos conocéis, de PHPP, Design PH, calculamos los puentes térmicos, estudiamos el soleamiento y con eso íbamos diseñando las distintas soluciones. En la imagen podéis ver la solución de aislamiento de fachadas, que al final optamos por un trasdosado interior
con lana mineral y montantes de madera, que la madera nos parecía más compatible con la tapia, ¿no? Las otras dos son de estanqueidad, que fue quizás el punto crítico, sobre todo la imagen del centro, porque al conservar la totalidad del forjado de planta, teníamos que pasar la lámina de estanqueidad por el perímetro de la tabla e ir encintando viga a viga con el punto crítico que esto conlleva, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, fundamental, carpinterías de máximas prestaciones, triple vidrio, gas argón, pero con el diseño original de la casa y el material original de la casa, que era madera maciza. Y luego para las instalaciones pues optamos por un sistema de ventilación con recuperación de calor y una aerotermia de 5 kilovatios, tanto para la producción de ACS como para la climatización, con 5 emisores de baja temperatura, ¿no? Todo domotizado. Digamos que en la casa siempre primaba ese equilibrio entre conservar la tradición y buscar la eficiencia. Y siempre nos reímos porque en la obra, claro, te encontrabas a artesanos con las manos manchadas de barro y al lado pasaba un técnico con una cámara termográfica de última generación, ¿no? Hay una convivencia muy inusual, pero tremendamente enriquecedora. Y para terminar, me gustaría destacar que en los 2 años que duró la obra, trabajaron más de 30 profesionales y artesanos, prácticamente todos de Castilla y León. O sea, desde nuestro estudio de León hasta la contrata principal, Medgón, de Carrión de los Condes, pasando por la Adobera del Norte de Palencia, Zero Energy de Burgos, bueno, están todos en la diapositiva para que todos estén nombrados, muchísima gente de Castilla y León, lo cual demuestra que este tipo de prácticas a día de hoy se pueden hacer en esta tierra. Terminamos la obra en mayo de 2017, por lo que estamos ya inmersos en nuestro segundo invierno y hemos podido comprobar que el consumo está siendo un 90% menor que la casa original y hasta un 60% menor que una vivienda de los mismos metros cuadrados de obra nueva. Por eso, como conclusión final, solo quería darle la enhorabuena a todas estas personas que trabajaron en este reto, que fue la Casa Meana Prada, por haber conseguido un poco el objetivo que establecimos desde el principio con el proyecto, que era conservar la herencia que hemos recibido del pasado, ¿no? En este caso la casa del abuelo, del dueño, sin renunciar a la sostenibilidad que exige el futuro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sergio, también esto se puede hacer en una vivienda de nueva planta con un promotor privado, empezando desde cero y con unos resultados como mínimo a la altura de los anteriores. Cuando quieras, 5 minutos. Sin duda. Gracias. Buenos días. Bueno, yo voy a presentaros la vivienda de Carrión de los Condes, la hemos llamado El Plantío. Es la primera vivienda el primer edificio que se ha certificado con el estándar Passivhaus House en nuestra comunidad y uno de los primeros en toda España. Desde el principio vimos que teníamos que usar mecanismos de arquitectura solar pasiva, porque lo que era la vivienda, la parcela en sí tenía 2 caras, una cara norte, como veis, que es la zona inferior de la diapositiva, con vientos predominantes y donde no íbamos a poder obtener ningún tipo de beneficio energético, y una cara sur que se abriría hacia lo que es el jardín o el patio, que es donde íbamos a obtener toda esta ganancia solar de estas típicas casas solares pasivas. Entonces, esto en principio lo planteamos mucho antes de lo que era ya el meternos en el estándar Passive House, que fueron los propietarios realmente los que, mediante su idea de incentivar este estándar, los que nos dieron la idea para seguir con ello. Entonces, como veis, bueno, este es un esquema muy sencillo en donde la cara norte se cierra, digamos, a las inclemencias, y toda la cara sur pues avanza con volúmenes mediante un esquema sencillito de peine, ¿vale? Un esquema de peine. En sección se ve lo mismo, como podéis comprobar. Estos serían las 2 caras de las dos fachadas. Y voy a explicar un poquito, que esto sí que será más interesante, lo que es la construcción en sí. Los propietarios tienen una empresa constructora, que ya la ha nombrado mi compañera, es Medgón, que se dedica a ejecutar estructuras y viviendas Passive House en madera. Entonces, toda la estructura la ejecutamos en madera, paneles modulares machembrados, como veis en la primera diapositiva arriba a la izquierda.
El siguiente paso fue empezar con las láminas de hermeticidad, que es otro de los puntos básicos en el Passivhaus House para evitar todas estas infiltraciones indeseadas. Después ya empezamos un poco a colocar acabados, como podéis ver en las diapositivas centrales, mediante sistemas SATE con aislamiento al exterior para tener inercia al interior y luego incluso con fachadas ventiladas. Estas son las dos caras, digamos, de la casa, la cara al exterior, que mantiene pues, esa imagen como tradicional en un municipio como Carrión, que tiene el Camino de Santiago pasa por su municipio. Entonces, teníamos que mantener una estética, digamos, más tradicional, mientras que hacia el jardín pues, podíamos optar por otra estética, con maclas, con volúmenes y vacíos. Esto es un poco los interiores. Siempre los interiores, digamos, que vuelcan hacia el patio, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver incluso la cocina con los grandes ventanales. Los conceptos Passivhaus pues, son de sobra conocidos por todos. Mi compañera se ha enumerado un poco, pero bueno, para que lo sepáis, los que no los conozcáis, pues son 5 en principio, pero hay muchos más. Hay que cuidar mucho la envolvente térmica, tanto en cuanto a aislamientos, puentes térmicos, en cuanto a las carpinterías, y también hay que pensar de una manera concreta cómo se ejecuta la estanqueidad en este tipo de viviendas. Y por último hay que ejecutar un pulmón de la casa, digamos, que es la ventilación mecánica con recuperación de calor. En esta sección constructiva podemos ver, digamos, la línea que se puede ejecutar con aislamiento continuo, ¿verdad? La línea de estanqueidad y la máquina de ventilación mecánica. Bueno, esto es un poco farragoso, pero simplemente son todos los conceptos sostenibles que implementamos en la vivienda. Nos queda un minuto. Gracias. Sí que quería enfatizar un poco lo que es la economía sostenible, tanto la economía circular sostenible porque utilizamos materiales que provenían de otras edificaciones que se habían derruido, como los ladrillos, la piedra, pero sobre todo que esta vivienda dio paso a la ejecución de muchas otras. Entonces, lo que es la empresa ha conseguido crecer y generar mucho empleo en el núcleo rural. Y por último, pues simplemente están los propietarios aquí con nosotros, o sea que si después queréis hacerle cualquier cuestión sobre cómo se vive o cómo es ese interior saludable, pues se lo podéis hacer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, dentro de este panel que está dedicado a la arquitectura residencial, nos dice Sergio que están aquí los propietarios. En el siguiente caso no es posible que estén los propietarios porque lo que nos llamó la atención a los miembros del comité técnico y después a los que son miembros del jurado fue la capacidad de reunir la voluntad de más de 1000 familias en un único proyecto de rehabilitación energética. Eso es una auténtica barbaridad que nos va a explicar Estefanía en representación de Cartif. Gracias. 5 minutos. Gracias. Bueno, como bien decías, vengo a presentar el proyecto City5. Es un proyecto europeo financiado por la Comisión bajo el 7º programa marco. Entonces, dentro del proyecto europeo hay otros 2 demostradores, pero bueno, hoy vamos a presentar el demostrador de nuestra comunidad, que es el que se ubica en el municipio de Laguna de Duero. También tenemos a los representantes del ayuntamiento en el público, que también luego les podréis preguntar lo que consideréis. Entonces, uno de los puntos fuertes del demostrador de Torrelago es, como bien adelantabais, es la envergadura, puesto que dentro del municipio de Laguna de Duero, que son 23.000 habitantes, como el 20% de estas personas viven en Torrelago. Entonces, en un único proyecto hemos conseguido involucrar a casi 3.000 personas. La intervención de Torrelago abarca 31 edificios, lo que suponen unas 1.500 viviendas y más de 140.000 metros cuadrados de intervención. Esto ha sido posible gracias a un consorcio de empresas. En el caso del demostrador español, Veolia se ha encargado de la parte de la intervención en la red de calor, la 3IA en la parte de la intervención de la envolvente, por supuesto el Ayuntamiento de Laguna de Duero en todo el tema de licencias, Mondragón
la Universidad de Mondragón, que nos ha ayudado en el tema de la plataforma de monitorización, algo muy importante para la evaluación de los ahorros conseguidos. Y luego Cartif, Tecnalia y Acciona, que hemos trabajado en todos temas transversales, dando apoyo en la definición de la solución técnica. La intervención la podemos dividir en tres grandes partes. Una primera parte, que son la estrategia para la reducción de la demanda energética, puesto que el distrito de Torrelago fue construido a finales de los años 70, una primera parte, y una segunda parte a principios de los 80. Entonces, la construcción de estos edificios pues, está caracterizada a dar solución rápida a esa demanda de viviendas que había aquellos años. Entonces, digamos que eran unas soluciones con una gran demanda energética, con fábrica de ladrillo cara vista, sin aislamiento térmico en su cámara interior. Entonces, se propuso una rehabilitación integral de la envolvente térmica a través de una solución de fachada SATE de aislamiento térmico por el exterior con 8 centímetros de PS de poliestireno expandido. Y, bueno, me cabe destacar que dentro del proyecto solo se financiaba la parte de la intervención en la fachada, pero los vecinos, gracias a esa concienciación que han adquirido a lo largo de estos 4 años de intenso trabajo, están financiando con sus propios medios la intervención en las ventanas y el aislamiento de las cubiertas. En cuanto a las estrategias para la reducción del consumo energético, el distrito de Torrelago estaba dividido en 2 fases y 2 comunidades de propietarios que tenían su propia caldera, su propia sala de calderas, ambas de gas natural. Entonces, gracias al proyecto, se ha unificado en una única red, uniendo ambos anillos, y se ha construido en la fase 1 una sala de calderas nueva de biomasa. Bueno, aquí podéis ver unas cuantas imágenes de la nueva sala de calderas, que se han instalado 3 calderas, dos de biomasa de 1.250 kilovatios y una de 950. Y bueno, una fotografía de la descarga que se realiza más o menos 2 días por semana ahora en los meses de invierno. El municipio, bueno, en este caso Veolia, que es la empresa que gestiona la red de calor, está comprometida también con la sostenibilidad, y todo el combustible de biomasa lo lleva a Torrelago a partir de residuos forestales de la zona de nuestro entorno, en este caso actualmente de la zona de Zamora de Toro. Por otro lado, como bien os decía, la sala de calderas de la fase 2 se mantuvo. Entonces, aquí, como podéis ver, hay actualmente las antiguas calderas de gas natural que se mantuvieron para cubrir parte de la demanda en los picos, en los arranques y los picos de consumo. Entonces, actualmente el 80% de la demanda se cubre con biomasa y un 20% con gas natural. También se instaló un equipo de cogeneración, que veis en las imágenes de la derecha, para la producción de electricidad y abastecer el consumo eléctrico de ambas salas de calderas. 1 minuto. Vale, gracias. Gracias. Y actualmente, el proyecto dura 5 años, estamos en el último año y estamos en la fase de evaluación de los ahorros energéticos, y para ello un plan de monitorización se ha desarrollado. En este caso podéis ver unos pantallazos del sistema de gestión de Veolia, donde se controlan y monitorizan todos los puntos de la red. Para la evaluación de los ahorros, en este caso desde Cartif, estamos implementando un protocolo de medida y verificación internacionalmente conocido, que es el IPMVP, para verificar que conseguimos ese objetivo, que el objetivo que teníamos inicialmente es llegar al 49% de ahorro del consumo energético, y bueno, como veis un poco abajo, estamos bastante cerca de alcanzarlo, estamos en un 48,5. Y bueno, para uno de nuestros puntos fuertes también, para finalizar, me gustaría destacar que uno de nuestros objetivos era involucrar a todos estos vecinos, que como decía eran más de 3.000. Entonces, para ellos hemos desarrollado, gracias con la colaboración de Mondragón, las diferentes herramientas de visualización con las que pueden gestionar y controlar los ahorros que están consiguiendo en sus viviendas. Estos son unos pantallazos de las aplicaciones móviles que tienen, donde pueden ver su consumo, si está dentro o no de la media del edificio e incluso del distrito.
Y esta es la herramienta también para los vecinos para controlar el consumo eléctrico, que es algo donde no estamos interviniendo dentro del proyecto, pero 30 vecinos voluntarios se han ofrecido para instalar equipos de verificación del consumo eléctrico en sus viviendas. Unos datos gordos para que entendáis un poco la envergadura. El proyecto son 16 millones de euros, de los que 7 los financia la Comisión Europea, y de ellos 14 millones son los que se han invertido en la parte de rehabilitación de la fachada, 2,5 en la parte de la red de calor y unos 200.000 euros en toda la sensorización a nivel de distrito, vivienda y edificio. Bueno, si queréis más información, pues eso, hay muchas redes sociales y hemos recibido bastantes premios a nivel internacional. Muchas gracias por el esfuerzo.